Hola, hola, mis amores. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla y rebosantes de energía. Porque hoy nos embarcamos en una nueva aventura cargada de emociones. Sí, así como lo oyen, hoy nos zambulliremos de lleno en el fascinante y a veces adictivo mundo de las novelas turcas. Esas mismas que nos tienen pegados a la pantalla, suspirando con cada mirada, gritando de emoción con cada giro inesperado y, por qué no decirlo, derramando alguna que otra lagrimita. Hoy vamos a desentrañar un tema que, si son como yo, les robará el corazón una vez más, esas historias de romance ardiente, prohibido y a veces hasta un poco tóxico, que florecen entre jefes y empleadas. Prepárense para una dosis extra de pasión, drama, intriga y, por supuesto, mucho pero mucho amor. Si eres nuevo por aquí, te doy la más cálida bienvenida a este espacio de confesiones seriéfilas. Te invito a que te suscribas a este canal, tu nuevo refugio para comentar sobre las novelas que nos obsesionan, y que actives la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Porque aquí, mis amores, no hay espacio para el aburrimiento. Y ahora sí, abróchense los cinturones porque arrancamos este viaje turco que nos dejará sin aliento y con el corazón latiendo a 1000 por hora. Seguro que alguna vez, mientras veías esas largas maratones de novelas turcas, te has preguntado qué es lo que hace que estas producciones nos atrapen de manera tan ineludible, ¿verdad? ¿Qué hay en ellas que nos hace dejar de lado nuestras responsabilidades, posponer nuestros planes y hasta olvidarnos de comer con tal de saber qué sucederá en el próximo capítulo? Pues bien, mis queridos adictos a las telenovelas, entre muchas razones, una de las principales es la innegable química que irradian los protagonistas. Esa conexión eléctrica que se puede sentir a través de la pantalla y que nos hace suspirar y fantasear con nuestro propio romance de película. Y cuando hablamos de química, no podemos, bajo ninguna circunstancia, dejar de mencionar ese cliché que, admitámoslo con una sonrisa culpable, nos encanta a todos, el romance entre el jefe y la empleada. Esa dinámica de poder, ese juego de miradas furtivas, esa tensión que se respira en el aire y que se intensifica a cada segundo. Hay algo en esa cercanía obligada por el trabajo, en esa línea difusa que separa lo profesional de lo personal, que nos vuelve absolutamente locos. Y las novelas turcas, mis amigos, son expertas en explotar ese filón al máximo, llevándonos por un torbellino de emociones que nos deja sin aliento. Imaginen la escena una y otra vez, porque la hemos visto repetida en distintas versiones, pero que nunca deja de cautivarnos. Ella, una joven trabajadora, a menudo de origen humilde, talentosa, luchadora, con un corazón noble y muchas veces un poco ingenua, pero con una determinación que es capaz de desafiar cualquier obstáculo. Él, el jefe, ese hombre que destila poder y éxito, que se mueve en un mundo de lujo y privilegios, generalmente guapísimo y con una coraza de hielo que parece impenetrable, pero que poco a poco ella, con su encanto y su espontaneidad, va derritiendo como si fuera un helado en un día de verano. Es una fórmula que, aunque la hemos visto 1000 veces, sigue funcionando de maravilla, una y otra vez, sin perder ni un ápice de su encanto. ¿Por qué? Porque nos fascina, nos encanta, nos atrae como polillas a la luz, ver cómo el amor, ese sentimiento universal, es capaz de florecer en los lugares más inesperados, incluso en una oficina, en un entorno de negocios que se supone debe ser estrictamente profesional. Y en las novelas turcas, este amor no es nada simple, nada plano, nada predecible. No, señoras y señores, este amor viene acompañado de muchísimos obstáculos, desafíos y dilemas que ponen a prueba la fortaleza de los protagonistas. Exnovias celosas que no están dispuestas a ceder su puesto, rivalidades laborales que amenazan con destruir sus carreras, diferencias de clase social que parecen insuperables, malentendidos que parecen imposibles de resolver y, por supuesto, secretos oscuros del pasado que amenazan con destrozar todo lo que han construido. Uno de los elementos que hace estas historias aún más apasionantes, más adictivas, es el contraste entre la rigidez y el control del jefe y la frescura y la espontaneidad de la empleada. Él, acostumbrado a dar órdenes y a que todos acaten su voluntad sin rechistar, se ve desafiado por esa mujer que sin miedo, le planta cara, lo cuestiona, lo contradice y sin quererlo, lo hace bajar la guardia, romper sus esquemas y ver el mundo desde una perspectiva completamente diferente. Ella, por su parte, se siente atraída por la fuerza, el poder y el misterio que emana ese hombre, a pesar de que sabe que las cosas no serán fáciles, que su relación puede traerle problemas y que quizás su corazón termine hecho pedazos. Y ahí es donde comienza la verdadera magia, donde la trama se vuelve más densa y donde la tensión sexual se eleva a niveles estratosféricos.
esos cruces de miradas intensas que hablan más que 1000 palabras, los roces accidentales que hacen saltar chispas, esas discusiones acaloradas que terminan con una tensión sexual palpable que se puede cortar con un cuchillo y esos momentos de vulnerabilidad, esos instantes de fragilidad en los que el jefe deja caer su máscara y nos demuestra que, debajo de toda esa armadura hay un hombre que está sufriendo, que es vulnerable y que se está enamorando profundamente de esa mujer que trabaja para él. Pero ojo, no todo es un cuento de hadas en estos romances. No nos engañemos, no todas las novelas terminan con un «y vivieron felices para siempre». Las novelas turcas y en especial estas historias de jefes y empleadas, no tienen miedo de mostrar las dificultades, los obstáculos y los desafíos que enfrentan estas parejas. Muchas veces la diferencia de estatus social se convierte en un verdadero obstáculo, una pared infranqueable que les impide estar juntos. La familia de él, generalmente de clase alta, acostumbrada a un mundo de privilegios y lujos, no ve con buenos ojos a la joven trabajadora, a la que consideran una intrusa, una trepadora social que solo busca aprovecharse de su posición. Y viceversa, la familia de ella puede ver al jefe como un hombre arrogante y distante, un ser que no conoce la humildad, que no sabe lo que es trabajar duro para salir adelante y que, por lo tanto, solo la hará sufrir y le romperá el corazón. Y ahí es donde entra en juego el drama, ese elemento que, seamos sinceros, nos encanta, nos obsesiona, nos hace llorar, nos hace gritar y que nos engancha a la pantalla hasta altas horas de la noche. Además de la diferencia de clases, las novelas turcas también exploran otros temas que son recurrentes en su narrativa, como el machismo, las tradiciones ancestrales, las obligaciones familiares y la importancia de la lealtad a la familia por encima de los sentimientos personales. Todo esto aderezado con un poco de intriga y misterio, con secretos del pasado que amenazan con salir a la luz y con villanos que harán todo lo posible para que la pareja no pueda estar junta, hace que estas historias sean tan adictivas, tan irresistibles. Y claro, no podemos olvidar el vestuario, el estilismo, la música y los escenarios increíbles, esos palacios, esas mansiones, esas calles llenas de encanto, que nos transportan directamente a Turquía, que nos hacen soñar con viajar a ese país mágico y descubrir sus maravillas. Es todo un paquete completo de emociones y sensaciones que nos enganchan desde el primer momento y que hacen que caigamos rendidos ante el encanto de las novelas turcas. Pero volvamos al tema central, al corazón de nuestras obsesiones seriéfilas, porque el romance en todas sus formas y facetas es el motor principal de estas historias. El romance entre el jefe y la empleada, en la versión turca, suele ser muy intenso, muy apasionado, muy a flor de piel. No se trata de un amor superficial, de un simple capricho o de una atracción física pasajera. No, señores, no es algo tan simple. Es un amor que se construye poco a poco, paso a paso, a través de miradas robadas, de gestos sutiles, de encuentros accidentales, de conversaciones que revelan mucho más de lo que aparentan y de momentos de conexión profunda que demuestran que, en el fondo, hay dos almas que se reconocen y que se necesitan mutuamente. Es un amor que tiene que superar muchísimos obstáculos, que debe luchar contra la adversidad, que tiene que enfrentar la oposición de los demás, pero que al final, cuando los protagonistas superan todas las pruebas, terminan siendo mucho más fuerte, más sólido y más duradero que cualquier otro. Y eso, mis amores, es lo que nos hace suspirar, lo que nos hace creer en la magia del amor, lo que nos hace soñar con que quizás nosotras también podamos encontrar un romance así de apasionante. A lo largo de las diferentes novelas turcas que hemos visto, que hemos devorado, podemos apreciar diferentes versiones de esta dinámica jefe-empleada. Algunas son más románticas y soñadoras, con escenas dignas de un cuento de hadas y con una banda sonora que nos eriza la piel. Otras son más intensas, más dramáticas, con giros inesperados, con escenas de llanto y con momentos que nos dejan sin aliento. Y otras incluso tienen un toque de comedia, con situaciones divertidas, con diálogos ingeniosos y con personajes que nos hacen reír a carcajadas. Pero todas tienen en común esa química innegable, esa conexión eléctrica entre los protagonistas y esa capacidad de hacernos sentir cada una de sus emociones, de empatizar con su sufrimiento, de celebrar sus logros y de suspirar con cada una de sus escenas de amor. Y es que al final, de eso se trata una buena novela, ¿no? De transportarnos a un mundo donde todo es posible, de hacernos creer en el amor, de hacernos soñar con finales felices y de hacernos olvidar, aunque sea por un rato, de nuestras preocupaciones y problemas cotidianos. Y hablando de finales felices, muchas veces nos preguntamos si esas parejas que tanto nos gustan, que tanto nos hacen sufrir, lograrán superar todos los obstáculos, todas las pruebas que el destino les ha puesto en su camino y estar juntas para siempre.
Y aunque no les voy a dar spoilers, porque no quiero arruinarles la sorpresa, sí les puedo decir que generalmente, las novelas turcas nos dejan con un buen sabor de boca, con una sensación de que todo ha valido la pena, de que el sufrimiento ha tenido su recompensa. Aunque el camino haya sido difícil, aunque hayan pasado por momentos de angustia y desesperación, al final, el amor verdadero, ese amor que todo lo puede, siempre triunfa. Y eso es lo que nos reconforta, lo que nos da esperanza y lo que nos hace creer que quizás, en algún lugar, en algún momento, nosotras también podamos encontrar un amor así de mágico y especial. Así que, mis queridos amigos, mis almas gemelas seriéfilas, si son como yo y les encanta este tipo de historias, les recomiendo, sin dudarlo ni un segundo, que sigan explorando el maravilloso y adictivo mundo de las novelas turcas. Hay muchísimas joyas escondidas, auténticos tesoros narrativos, que seguro les fascinarán, que les robarán el corazón y que les harán pasar horas y horas pegados a la pantalla. Y si ya son fanáticos, si ya son adictos a este género, pues seguro que ya conocen muchas de las que hemos mencionado hoy, y seguro que tienen su propia lista de favoritas, de novelas que han marcado un antes y un después en su vida. La verdad es que este género tiene algo especial, algo mágico, algo que nos conecta a todos a través del amor, del drama, de la pasión y de las emociones intensas. Y con esto llegamos al final de este vídeo, de esta conversación entre amigos que comparten la misma pasión por las novelas turcas. Espero que hayan disfrutado este pequeño recorrido por el fascinante mundo de los romances turcos entre jefes y empleadas, tanto como yo he disfrutado compartiendo con ustedes mis obsesiones seriéfilas. Recuerden que lo más importante es que nos divirtamos, que nos relajemos, que disfrutemos de estas historias que nos hacen soñar, que nos hacen reír, que nos hacen llorar y que, en definitiva, nos hacen sentir vivos. Me encantaría saber qué opinan ustedes, saber si comparten mis mismos gustos. ¿Cuál es su novela turca favorita? ¿Qué les parece este cliché de jefe y empleada? ¿Les gustan las historias de amor prohibido? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber sus opiniones. Y no se olviden de darle un super like a este vídeo si les gustó, compartirlo con todos sus amigos que también aman las novelas turcas y, por supuesto, suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiremos explorando los rincones más secretos de este género que tanto nos obsesiona. Los quiero un montón, mis amores, y nos vemos en la próxima aventura turca, en la próxima maratón seriéfila, en el próximo vídeo donde seguiremos compartiendo nuestras pasiones. Besos, mis amores. Hasta pronto.